Ansiaba cambiar de vida, irse a otro lugar y empezar de cero. Tanto pensaba Celia en este asunto que una noche soñó que le llegaba una señal. Pero muy pronto se le pasó aquel estado de felicidad con el que se despertó, porque ya después, cuando iba caminando hacia su trabajo, en un restaurante de comida mexicana en donde laboraba como mesera, Celia iba lamentándose interiormente porque no tenía dinero ni para sus pasajes. Iba a tener que caminar hasta el metro. Ya ni se acordaba de su sueño. Iba tan abstraída que a la hora de atravesar un parque, de repente se sorprendió cuando vio a una mujer de aspecto extraño. Parecía una de esas gitanas que leen la mano y dicen la suerte. Celia intentó alejarse, cambiar de rumbo, pero aquella mujer parecía tener magnetismo, un imán que la atraía hacia ella. Celia se paró junto a la mujer y la observó. Ella no la miró de frente, siguió viendo a las palomas comer y le dijo simplemente: «No te espantes. Así como lo estás pensando, pues sí, soy gitana, pero no te voy a cobrar. Fíjate que anoche soñé contigo. Sabía que ibas a pasar por este parque y que vendrías caminando directamente hacia mí». Celia ni siquiera contestó, estaba estupefacta. Se quedó mirando a la gitana que sacaba su mazo de cartas y en el redondel de la fuente en donde estaba sentada empezó a extender algunas cartas mientras le decía: «Vas a recibir dinero. Un poder misterioso te va a mandar un billete de alta denominación. Con ese billete tienes que empezar una alcancía para ir juntando lo suficiente y llevar a cabo tus sueños. Pero hay una condición para que este plan funcione, y es que tienes que conservar este primer billete y no gastarlo, aunque estés muy necesitada, aunque te surjan emergencias. No lo gastes». Celia estaba tan desconcertada que de manera torpe le dio las gracias y se alejó, imprimiendo mayor velocidad a sus pasos. Y no había pasado ni un cuarto de hora cuando de pronto ahí tirado en la calle se encontró un billete de $100. $100. Pensó que podría usarlos para pagar el gas, su comida, sus pasajes, pero se contuvo. Recordó aquello de que no tenía que gastar el billete. Se dio cuenta de que tener ese dinero era como no tener nada, porque si no se lo podía gastar, entonces ¿para qué lo quería? Pero una voz en su interior le murmuró que ese billete era realmente un boleto hacia su futuro, un mejor futuro. Estuvo como zombi todo el día, trabajando con la mente casi en blanco, nada más pensando en la gitana y en el billete que se había encontrado. Y cuando llegó a su casa, rendida de cansancio, se acordó que tenía una vieja lata de galletas, y ahí guardó el billete encontrado en la calle. Pero antes le puso un corazoncito rojo, porque ese corazoncito, que creía de todo corazón que tenía un futuro mejor y que no tenía por qué irle mal en la vida, porque ella era una buena persona. Pensó de corazón también que todas las estrecheces económicas por las que estaba atravesando actualmente eran solo una circunstancia temporal. Pensó con fe que todo cambiaría y todo mejoraría. Y no porque tuviera el billete, ni porque se hubiera encontrado a la gitana. Era algo superior, algo infinitamente sagrado lo que le decía. Que la fe mueve montañas y que una persona sin fe está perdida, como había estado perdida ella, solamente pensando en negatividades, solamente fijándose en lo que le hacía falta. Y nunca se había detenido a pensar que a veces lo único que hace falta es un evento sorprendente, algo inesperado, algo que abra los ojos de las personas y les restaure su estado positivo, para poder volver a confiar en uno mismo, en Dios, en la vida. Unos días después, Celia recibió la visita de su hermana. Su hermana le platicó que estaba en problemas, porque se sentía muy enferma, y cuando fue a ver al médico de su barrio y le dijo que por favor le diera consulta sin cobrarle, el médico le explicó que no podía hacer eso, que muchos pacientes iban, recibían la consulta y la receta y después ya no le pagaban, y que comprendiera que por muy buen corazón que tuviera él, necesitaba cobrar por sus servicios porque tenía que pagar la renta de su casa y del consultorio, y que como cualquier ser humano tenía necesidades, gastos por pagar. El doctor le dijo que estaba bien, que le daría la consulta y la diagnosticaría y le daría una receta, pero que ella le tenía que llevar algo en garantía. Algo que le asegurara a él que una vez que ella estuviera sana y saludable, regresaría a visitarlo para pagarle la consulta.
Pero la hermana de Celia le comentó entre sollozos que ya ni siquiera tenía los aretes de oro que su mamá les había regalado cuando cumplieron 15 años. Los había tenido que empeñar tiempo atrás y ya nunca los pudo recuperar. Celia lamentó la pérdida y de repente se acordó del billete de los $100. Le dijo a su hermana que ella le daría la garantía, pero que le jurara, que le perjurara, que iba a cuidar ese billete, porque no podía ser gastado. Y le platicó rápidamente lo de la gitana, y lo del hecho misterioso y asombroso de haberse encontrado ese billete, y que le prestaba el billete solo por la preocupación tan grande que tenía de que su hermana estuviera enferma. La hermana, por supuesto, aceptó y se llevó el billete con ella. El doctor, ignorante del misterioso encuentro de Celia con la gitana, simplemente pensó de manera lógica y consideró que en cuanto tuviera liquidez de nuevo, iría al banco a comprar otro billete de $100 para tenerlo listo a fin de mes, que era cuando la muchacha había quedado de irle a pagar. Así es que el doctor se metió el billete en el bolsillo de la chamarra y caminó hacia el banco para vender los $, pero en el camino el billete se le cayó al suelo. No se dio cuenta, ni siquiera supo que lo había perdido, hasta que llegó al banco y los buscó en el bolsillo y ya no encontró nada. El billete de $100 había sido encontrado en la calle por un joven que se ejercitaba corriendo. Lo levantó sorprendido y feliz de la vida. Lo metió en el bolsillo de sus bermudas y llegó al edificio en donde vivía, subiendo las escaleras de manera muy ágil y rápida. Quizás fueron aquellos brincos en la escalera lo que provocó que el billete también se saliera de sus bermudas y cayó escaleras abajo, flotando como una pluma hasta que se posó en el suelo de la planta baja. En ese momento, una vecina que llegaba de pasear a su perro se acercó al lugar en donde su perro olisqueaba y, sorprendida, vio que era un billete de $100. Estaba ahí tirado y lo levantó. Lo primero que pensó de manera generosa y noble fue que usaría el chat del grupo de WhatsApp de los vecinos del edificio y que usaban para comunicarse con ellos para cualquier asunto de seguridad o de mantenimiento. Por ahí informaría del billete perdido y... no, pensó, y sus pensamientos se cortaron de tajo, cuando otro pensamiento, esta vez malicioso y oportunista, se impuso. Aquella mujer, la vecina, consideró que bien se le podría haber caído el billete a alguna otra persona, no necesariamente a algún vecino. Por ejemplo, al edificio entraban los señores del gas, o los vendedores de refrescos, o alguno de los actores esos que iban a ensayar sus obras de teatro en el departamento 8. No necesariamente aquel billete tenía que ser propiedad de algún vecino, pero eso sí, no faltaría alguien, algún aprovechado más listo que ella, que dijera que aquel billete era suyo y se lo tendrían que entregar, y sin ser cierto, mejor se lo quedaba. Pensándolo bien, ella se lo había encontrado, ¿no? Así es que desechó la idea de comunicar el hecho en el chat de WhatsApp y se guardó el billete en su bolso y le dio un premio al perrito por haberlo encontrado. Después lo dejó en su camita dentro del departamento, le dijo que lo quería mucho y lo acarició, y sintiéndose muy suertuda, se fue a trabajar. Aquella mujer, la vecina, tomó un taxi. Durante el trayecto revisó en su celular sus redes sociales, lo que la hizo olvidarse momentáneamente del billete de $100. Después, sacó el monedero para pagar lo que marcaba el taxímetro y se aprestó a bajar en el próximo semáforo, sin acordarse que cuando metió el celular en su bolso y sacó el monedero para pagar, dejó el billete en su regazo, el billete de $100 que se había encontrado el perrito. Así que por ese olvido, lo que se provocó fue que cuando bajó del taxi, el billete cayó al suelo. Y cayó justo en el momento en el que iba llegando Celia al restaurante donde trabajaba, porque coincidencias de la vida, la mujer del taxi, o sea, la vecina del perrito, era la jefa de Celia. Por su lado, Celia había visto a su jefa bajar del taxi. Ella era la gerenta del restaurante. Celia notó también que la gerenta ni siquiera había visto cuando el billete se le había caído. Luego la gerenta pasó a su lado, despótica como siempre, sin siquiera saludarla, y se metió al restaurante. Así es que Celia fue a recoger el billete, con el ánimo de entregárselo a su jefa, pero se quedó desconcertada, totalmente perpleja, con la boca abierta, porque vio que era un billete de $100, y no solo eso, sino que tenía pintado un pequeño corazón, o sea que aquel billete era su billete. ¡Claro! No sabía cómo o por qué. No podía explicarse por qué su jefa tenía ese billete. Lo que sí sabía era que por supuesto no se lo daría.
porque lo había encontrado y era de ella. Así es que, muerta de los nervios, temblorosa y asustada por la posibilidad de ser descubierta y ser acusada, injustamente, claro, de ladrona, se escondió el billete dentro del brasier y durante toda la jornada estuvo pensando en llamarle a su hermana para pedirle explicaciones por ese billete. Pero ese día en especial había muchos clientes y no le quedó ni un minuto libre, y ya por la noche se dio cuenta de que se le había acabado el crédito de su celular. Pero luego de pensarlo otra vez, decidió mejor no decirle nada a su hermana y esperar a ver qué le iba a decir ella a fin de mes, cuando había prometido regresar a verla y entregarle el billete prestado. Llegado el fin de mes, su hermana le llevó un billete de $100 y Celia le dijo: ¿De dónde lo sacaste? Y la hermana, ceñuda, le respondió: ¿Cómo que de dónde? Pues fui con el doctor por él. Celia sacó el billete de $100, el que tenía el corazoncito pintado, de la caja de las galletas y se lo enseñó, señalando reiteradamente con el dedo el dibujito del corazón rojo, y le dijo que ella misma lo había pintado, que las posibilidades de que aquel fuera otro billete diferente al suyo eran tan escasas que literalmente lo consideraba imposible. Las dos hermanas divagaron por días, soltaron docenas de probables explicaciones, se aturdieron la una a la otra con tantísimas especulaciones que se les ocurrieron, pero finalmente solo algo quedaba en claro: el médico había roto su promesa de no gastar el billete, y a la hora de devolverlo, había dado un billete diferente. De ahí en fuera, todo era un misterio. Sin embargo, había otro dato muy interesante y de verdadero valor para las hermanas, y era el hecho de que el billete había regresado a manos de Celia, lo que dejaba contundentemente establecido que lo que es legalmente de uno, nadie te lo puede quitar. Y tarde o temprano, regresa. Hay cosas más valiosas que el dinero, y es que, por ejemplo, Celia y su hermana aprendieron que tener un objetivo en mente ayuda a dirigir los esfuerzos hacia un fin determinado. Aprendieron a ahorrar y a trazarse metas. Han ido consiguiendo sus sueños con confianza, esfuerzo y dedicación, y están orgullosas de haber salido adelante por sí mismas y sin necesidad de hacerle daño a nadie. Y sobre todo, han comprobado que la fe mueve montañas. Este es el canal Te Cuento un Cuento de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Esperamos que esta historia te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete y comparte con tus amigos. Nos vemos por acá muy pronto. Hasta la vista.